No hemos entendido a Putin, no hemos entendido a Rusia. Estados Unidos tiene tres posturas políticas fundamentales: la expansión militar, que es la OTAN, la expansión económica, que es la Unión Europea, y la expansión ideológica, que es la promoción de las democracias. Tres, dos, uno, cero. Muy buenas noches, o como suelo decir, más bien muy buenas tardes o muy buenas noches, como suelo decir, porque para la hora que ustedes estén viendo esta emisión de Las Reporteras, pues será ya la noche del 1 de marzo de 2022, si es que no ocurre otra cosa. Saludo en los controles a mi compañero Giovanni Mota, que siempre está al pie del cañón, y hoy es un verdadero honor tener a tres estudiosos de la ciencia política, expertos en temas no de la politiquería, sino del análisis profundo de la ciencia política, de los cambios, de las transformaciones, de las proposiciones desde un campo de vista teórico, y que están pues presentando una nueva obra. Saludo desde Austin, Texas, al doctor Samuel Schmidt, que me da mucho gusto saludarlo, doctor. A la doctora Xochitl Patricia Campos, que está en Jalapa, Veracruz, y al doctor Diego Martín Velázquez Caballero, de quien también saben ustedes, lo hemos entrevistado varias veces aquí en Las Reporteras. Él está aquí en la capital de Puebla, desde la heroica Malucan, su servidor Martín Hernández Alcántara, desde San Juan Cuautlancingo. Y hoy nos da mucho gusto platicar con estos estudiosos de la ciencia política, porque están presentando una nueva obra, una obra a 6 manos, diríamos, a 3 cerebros: Anticomunismo, Nacionalismo y Geopolítica, el impacto sobre México, que pues está ya de reciente aparición, ya tiene un ratito circulando, entiendo por internet y en algunos círculos, pero hoy quisimos hablar con ellos a propósito de la obra, y porque también nos parece que la coyuntura internacional y nacional pues vale la pena, para que estos expertos en ciencia política nos puedan dar su punto de vista. Buenas tardes o buenas noches a los tres. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Gracias. Pues podríamos empezar con la doctora Xochitl Patricia Campos. Cuéntenos de qué va la obra, de qué va este nuevo libro que ustedes han escrito, que están presentando los tres recientemente. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Es un texto, es un ensayo que pretende analizar cuál es la relación, es una relación simbiótica entre las grandes hegemonías a las que nosotros, ahora tristemente estamos recurriendo otra vez, ¿no? Y estamos viéndolas a cada rato en las noticias. Las tres grandes hegemonías, la ex Unión Soviética, hoy Rusia, exclusivamente. La otra gran potencia, pues son los Estados Unidos, y otra es la Iglesia Católica. Entre estas tres potencias, tradicionalmente se ha generado una relación muy particular en la cual se va generando, se va alimentando un discurso anticomunista, antirruso, pro-occidental, y este discurso va teniendo materializaciones diferentes, y básicamente es lo que aborda el texto, a través de lo que se conoce como un proyecto militar geopolítico, que es el proyecto o el Plan Intermarium, generado en Polonia, una nación católica, y pues básicamente esa es la trama, digamos, o el gran eje que articula el texto. Obviamente, pues hay muchas minucias. Algunas de ellas han sido más o menos exploradas, otras en el texto solamente se van enunciando,
para hacer una cuestión contextual amplia, pero a mí me parece que el texto es muy pertinente al día de hoy. Lamentablemente, la situación internacional es, creo que a nadie le hubiera gustado hablar de esto nunca, bajo ninguna circunstancia, porque finalmente hay familias que quedan incompletas, hay dolor en esto. Sin embargo, me parece que al mismo tiempo nosotros podemos aportar un poco, podemos hacer un aporte, aunque sea breve, a la comprensión de las circunstancias que está viviendo ahorita Rusia con Ucrania. Como sabemos, cuando se desmembra la Unión Soviética, aparecen múltiples naciones que no son naciones nuevas, o sea, son pueblos anteriores, naciones culturales, ¿no? Pero, o sea, en términos culturales, y al desmembrarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estas naciones retoman independencia, retoman su lugar, y obviamente la geopolítica, las relaciones cambian otra vez, y, y bueno, en medio de, o frente más bien a todas estas transformaciones, me parece que es justo también hacer una explicación, intentar una explicación para ver un poco más allá de los noticieros, para ver un poco más allá de la noticia inmediata, ¿no? De quién está apoyando a quién, ¿por qué es tan importante de pronto la OTAN, por ejemplo, para países como Ucrania? ¿Qué hay detrás de la adhesión de países como Ucrania, como Polonia, eh, a la OTAN y a la Unión Europea? ¿Qué significa o qué puede significar para Rusia? Eh, Rusia entendida también como una cabeza o como una punta de una dinámica diferente a la dinámica occidental. Entonces, bueno, me parece que nosotros, bueno, el objetivo de nosotros tres ha sido contribuir un poco a la explicación. Me parece que el objetivo está, aunque sea parcialmente, pero está cubierto. Creo que sí tenemos ahí algún aporte a la explicación de la relación entre Rusia y los países periféricos, la Iglesia Católica como una potencia de vital importancia para entender el mundo occidental, y por otra parte los Estados Unidos a través precisamente de este plan geopolítico militar intermarium, y que ha tenido consecuencias que para para el observador poco meticuloso como éramos nosotros en un tiempo, resultan importantes. Me parece que sí generamos alguna explicación interesante de esta relación, de por qué Rusia, por qué los países periféricos de Rusia son tan importantes. La importancia no es de ahorita, la importancia no es de hace 14 años, la importancia no viene del conflicto de Crimea, la importancia es milenaria. Milenaria. Gracias, doctora. Doctor Diego Martín Velázquez Caballero, el libro es, pues, digamos, tajante en el impacto que esta política anticomunista, ¿no?, nacionalista y la geopolítica, el juego geopolítico, tiene en nuestro país. ¿Qué explica esta obra sobre el impacto de estos tres elementos en nuestro país? Pues fíjate, Martín, que el concepto, la idea, nace precisamente de el libro que es la tercera edición de la UPAEP, que explica su origen, su evolución, el texto de autonomía universitaria, que la tercera edición, pues finalmente ya después de estos conflictos que en el 2003 sacaron a la luz el tema del yunque,
que después con todos los señalamientos y exposiciones de estos grupos del nacionalismo católico, se conocieron. Finalmente la UPAEP, en este texto que escribe el profesor Manuel Díaz Cid, el profesor Juan Lubier Calderón y el maestro Arruabarrena, ahí viene el concepto, ¿no? La verdad es que, pues, eh, eh, estudiamos nosotros, pues, la derecha, estudiamos algunos conceptos, habíamos visto ocasionalmente pues, el anticomunismo, pero fue don Manuel quien en algún momento, enfocándonos en un trabajo de investigación sobre Gómez Morín, y pues sin tratar de entender, ¿no? El nacionalismo católico, nos hacía énfasis en lo del intermarium, ¿no? Y la verdad, pues nos señalaba, bueno, ya leíste el libro de la universidad, ya leíste el libro de la UPAED, eh, lo revisamos, le pusimos un poco más de curiosidad, vimos que en algún momento eh, don Manuel le había mencionado el concepto Álvaro Delgado, a otros investigadores como Luis Razo, Fernando M. González, etcétera, el profesor Virgilio Santiago también, y poco se había trabajado de ello, ¿no? Don Manuel nos explicó a grandes rasgos por qué venía esto, por qué el conflicto. Escribimos a la Embajada de Polonia, recordemos que la UPAEP está consagrada a Karol Wojtyła, y bueno, pues resulta que es todo un tema maravilloso, fundamental, del que poco se habla en México, y que pues es una visión geopolítica que viene desde el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que se conecta mucho con esta zona que ahora está en conflicto con Europa del Este, y que generó un nacionalismo católico y posteriormente una visión anticomunista por parte de los Estados Unidos, muy singular, ¿no? Para Puebla es muy importante porque estas ideas que originalmente llevaron al desarrollo de los tecos en Jalisco y del yunque en Puebla, bueno, pues es una visión geopolítica, académica, nacionalista, católica y geopolítica, ¿no? Hoy el intermarium es vigente, está en el centro de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Es uno de los elementos más importantes que explica al yunque, a la UPAEP, a Puebla, a los conflictos sociales en Puebla capital de los años 50 y 60 y a una visión del sistema político mexicano, ¿no? Hace poco que vino Santiago Abascal de Vox y que pretende esta idea de desarrollar una internacional de derechas en América Latina, se citó el Colegio Intermarium, ¿no? Que está en Polonia, hoy es una institución y que sigue teniendo esta idea, ¿no? Esta idea que nos puede parecer cotidiana, nos puede parecer sencilla, de Ortega y Gasset, de formar minorías excelentes, una idea de una visión hispanista muy singular, eh, eh, y que ha pasado desapercibida, ¿no? Después de la Guerra Civil Española, después de la Segunda Guerra Mundial, España, el franquismo, se involucró mucho en traer estas ideas. España recibió muchos emigrantes del nacionalismo católico de Europa del Este, y bueno, eso articuló una derecha en México que es muy anticomunista, que es muy antirrusa, y que bueno, después con la influencia de los Estados Unidos en la Guerra Fría, esto se aceleró. Eh, a mí me llamó muchísimo la atención el concepto, la verdad, eh, pues es una coincidencia, ¿no? En este momento lo que está ocurriendo, muy triste, muy lamentable. Y pues también la cuestión de qué tan conflictiva es esta zona, como decía la maestra Patti,
y que pues estas ideas, ¿no? Hoy se ve un comportamiento de la Iglesia Católica diferente, ¿no? El Papa Bergoglio fue a visitar la embajada de Rusia y ha buscado una mediación. En otro momento es difícil imaginárselo porque las autoridades de la jerarquía eclesiástica pues eran antirrusas, eran anticomunistas. En esta zona, Martín, ocurrió el exterminio judío y eso fue muy importante para desarrollar la perspectiva del intermarium. Hoy que ya tuvimos alguna experiencia aquí de la discriminación de los tamales en Ucrania, ¿Con rublos o con tamales? ¿No? eh, eh, vemos que los conflictos Ya no era étnicos en la chayote. zona, la preocupación, Oye, no. eh, fue porque se desarrollara el Estado judío, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, de la desaparición del Imperio Ruso, el temor era ese, ¿no? Y eso generó un conflicto que preparó, incrementó el contexto para la Segunda Guerra Mundial y también el Intermarium explica el exterminio judío, ¿no? Algo que de veras es Vaya. increíble, muy grave, muy triste, y que esas ideas en la Guerra Sucia, en la Guerra Fría, vienen a América Latina y ese sentimiento se usa contra los movimientos que eran señalados como comunistas, ¿no? La etapa de la Guerra Sucia en América Latina, el desarrollo de la policía secreta, de la inteligencia política, de la rabia anticomunista está muy inscrita en este proyecto Intermarium. Y hoy sigue señalándose, ¿no? La Embajada de Polonia nos brindó mucha información. Obviamente, Polonia tiene también una historia muy singular, muy sufrida, muy accidentada. Es un poco también esta zona como México, ¿no? El jamón del sándwich y pues eh, Polonia entiende, adopta este antirrusismo, este antisemitismo, esta visión de creer en la conspiración judeo-masónica comunista y de negar, ¿no? Este desarrollo de una Eurasia que en las visiones geopolíticas de hace varios siglos, si Rusia se consolidara, Rusia controlaría el mundo, ¿no? Por lo tanto, hay que destruirla. Esto no nos imaginamos a lo que lleva en otras partes como eventos, ¿no? En América Latina, don Manuel, en los últimos años de su vida, compartió mucha información de cómo grupos semejantes al Yunque, grupos semejantes a lo que busca el Intermarium, a estas minorías selectas del nacionalismo católico se desarrollaron en América Latina y bueno, don Manuel, después del fin de la URSS, señalaba que quizá estas sociedades secretas ya no eran necesarias, que esta visión ya no era necesaria, que el Yunque había cumplido su meta y que pues parte de dar a conocer todas estas cosas era también que la visión secreta, conspiranoica, se había acabado. Pero vemos hoy cosas muy contradictorias, ¿no? Por ejemplo, Putin pues ya no es comunista, es conservador, tiene más coincidencias con los conservadores de Europa del Este, y sin embargo el conflicto ahí está, ¿no? Vemos que sigue siendo una visión geopolítica antirrusa y que no obstante que hoy, en verdad, ¿no? Hay más coincidencias de Polonia, de Ucrania, de Rumania con Putin, incluso de grupos nazis, ¿no? Con Putin, y en su visión también antimigratoria con los pueblos musulmanes y otros tipos de inmigrantes, y uno no entiende el conflicto, ¿no? Pero sigue siendo una visión vigente. Las derechas están también con bastante contradicción. Ahora uno se encuentra, sí, una derecha hispanista pro-yanqui y otra pro-rusa. Ahora resulta que también España le vendía muchas cosas a Rusia y con esto, pues no se sabe, se van a afectar ciertos comercios y en México también. En México, pues hay un conservadurismo muy, muy extraño, por lo que
pues este tema vale la pena ponerle atención. Gracias, doctor Diego. Doctor Samuel Schmidt, yo creo que hasta hace unos meses, unos días, eh, no en los ámbitos académicos, pero sí en otros ámbitos intelectuales, hablar del comunismo y el anticomunismo podría haber resultado hasta una cosa como exótica, ¿no? Sobre todo a partir de la declaración del fin de la historia y otras corrientes que declaraban ya al capitalismo como no solamente como un bloque económico, político, triunfante y avasallante sobre el comunismo o el viejo socialismo, sino ya como una forma de vida extendida hasta países que practican ahí pues una política económica que es capitalista, pero que dentro todavía tiene algunos rasgos de comunismo. Y sin embargo, ustedes publican este libro por supuesto, no lo sé, sin sospechar que esto iba a coincidir también con este conflicto bélico y de repente parece ya fundamental en este momento volver a entender qué era el comunismo, qué es el comunismo, si ese comunismo sigue existiendo, pero también qué es el capitalismo y cuáles son las maneras en las que se está expresando el capitalismo. Ya no son, pienso yo, digamos, las expresiones clásicas que llegamos a ver en la Guerra Fría. ¿Qué estábamos viendo en este momento, doctor, en este conflicto bélico? ¿Qué atisba usted a ver más allá del asunto de la guerra? ¿Qué se está reacomodando, acomodando, o qué está emergiendo, que ya estaba ahí, pero muchos no veíamos? Gracias, Martín, gracias por la invitación y muchas Gracias, gracias doctor. a Pati y a Diego porque la colaboración que hemos tenido ya más de 10 años ha sido verdaderamente muy fructífera y a mí me han permitido entender muchas cosas que no había entendido de la política mexicana. Déjame hacer una introducción muy Sí, sí, breve, claro, doctor. me meto al Adelante. tema actual. Yo creo que el libro nos permite releer a la política, porque lo que nosotros estábamos acostumbrados era leer la política mexicana a partir del PRI. Toda la historia giraba alrededor del PRI. Después ya un poco empezamos a ver a la izquierda, empezamos un poco a ver el PAN, pero no alcanzábamos a ver los elementos profundos, porque creo que había un intento muy fuerte de ocultamiento de cierta información, que eso viene a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, prácticamente no se hablaba sobre el papel de los nazis en Estados Unidos, ¿no? La política de importación de nazis de Estados Unidos para reforzar su proyecto de guerra. En un artículo que publicamos los tres, encontramos, por ejemplo, influencia del intermarium en el macartismo, que parecería que era simplemente un loco anticomunista, pero que no se entendía que había una fuerza profunda que estaba manejando una escalada anticomunista mundial. Ese es el intermarium, el que la Internacional Negra haya asumido, es la Iglesia Católica, haya asumido como una parte fundamental de su proyecto la persecución del comunismo. Ya después el asunto de meter junto con el anticomunismo, el antijudaísmo y la antimasonería es parte de una narrativa y de una ideología profunda de persecución de la Iglesia Católica, ¿no? Lo dejo por ahí por si alguien lo quiere retomar. Yo creo que Diego acaba de dar las claves sobre lo que estamos viendo ahorita. Efectivamente, no efectivamente, la URSS, y lo dijo Putin hace un par de días, dijo, de socialismo ni hablar. O sea, en Rusia no regresan al socialismo nunca. Y claro, en el devenir de los países no destruyes todos los sustentos de un sistema. Los rusos no pueden destruir aquellas partes sociales que todavía permiten la estabilidad y que permiten un poco la cohesión sociopolítica. Los chinos son capitalistas. Es un capitalismo sui generis el de los chinos, pero son capitalistas a final de cuentas. O sea, realmente comunista, pues a lo mejor nada más queda algo de Cuba, Corea del Norte, y ojo, yo haría una aclaración, no estamos hablando del comunismo de Marx
de la sociedad sin clases y de la sociedad igualitaria y de la sociedad libertaria. Este es otro tipo de comunismo. Es una etiqueta que refleja otras cosas, ¿no? Entonces, para responder lo que dijiste es, sí hay un retroceso fundamental de las posturas de izquierda. Por ejemplo, las posturas de Boric en Chile, tampoco es que sean posturas de socialismo extremo, son más bien un tipo de socialdemocracia con beneficios sociales. Entonces, creo que por ahí va un poco ese tema, ¿no? El tema de la ideología. Fukuyama se equivocó de todas, pero es un poco lo mismo que hizo Bell, que son más bien posturas ideológicas más que interpretaciones políticas, ¿no? O sea, lo que quisieran es ver, como quiso ver Bell, que se acabó la ideología, que se acabó la historia, porque ahora simplemente hay una sola fuerza hegemónica. Yo creo que estamos en una especie de recomposición en el mundo. Bueno, el mundo bipolar se acabó, el mundo que resulta de la Segunda Guerra Mundial, el bipolar que se reparten entre Estados Unidos y los soviéticos, se acabó, aunque prevalecen los principios fundamentales de ese reparto. Es exactamente lo que dijo Putin. Es inaceptable que la OTAN se nos acerque. Es inaceptable que nos pongan misiles en la frontera. Y alguien ha repetido que era inaceptable para Estados Unidos que le pusieran misiles en Cuba. Claro, lo que no dicen es que Estados Unidos había puesto misiles en Turquía y que la maniobra de los soviéticos fue poner misiles en Cuba para negociar que Estados Unidos se llevara los de Turquía. Turquía en ese entonces la frontera con la Unión Soviética, ¿no? Entonces, creo que ellos siguen pensando en esos conceptos estratégicamente, geopolíticamente, siguen pensando en los conceptos del reparto del mundo, pero hay un invitado que es China, y China ha avanzado de una manera fundamental económicamente, pues los chinos, aun cuando están armados y desarrollando armas nucleares, etcétera, su agresividad es económica, penetran económicamente. Y han penetrado hoy desplazando a Europa, desplazando a Estados Unidos, desplazando a todo el mundo. Y en todas partes. Y en todas partes, con una estrategia mundial para hacerse de recursos naturales, materias primas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, disciplina política. Pues la lana no llega así solita, ¿no? Entonces, la bipolaridad se está recomponiendo con una tercera fuerza, y ahí Diego dio una pista. Diego dijo, bueno, pero es que si Rusia se consolida, entonces es un riesgo para el mundo. Sí, Putin lo dijo, tiene armas nucleares, y si lo provocan, pues se pone a disparar bombas atómicas. Y es interesante, pero el otro día un viejo marxista mexicano me decía, yo con tal de que destruyan a los gringos, que vengan, que arrasen y que aunque queden nada más 500 millones. O sea que, pues sí, nada más que se chuten a 7.500 millones de personas con tal de que se acabe Estados Unidos. No, que son posturas muy extremas, ridículas, pero ahí están flotando. Sí. ¿No? Y esos miedos son los que usó Putin, y los usó bien. Y ante esos miedos reacciona Estados Unidos, Biden, y dice, no creo que se le esté tomando en serio. Pues en una de esas sí. Entonces, hay un internacionalista estadounidense, ahorita se me olvidó el nombre, que dio una conferencia en 2015, donde decía, no hemos entendido a Putin, no hemos entendido a Rusia. Estados Unidos tiene 3 posturas políticas fundamentales: la expansión militar, que es la OTAN, la expansión económica, que es la Unión Europea, y la expansión ideológica, que es la promoción de las democracias. El presidente ucraniano, ¿cómo se dice? Fue el nombre. Zelensky.
Zelensky llega como resultado de un golpe de Estado. O sea, él no es el primer presidente del golpe de Estado, pero de ahí viene él. Auspiciado por Estados Unidos, hasta donde sabemos. Auspiciado por Estados Unidos, claro. Porque Estados Unidos quería democratizar a Ucrania. Pero decía, y es un muy buen modelo. Vamos a democratizar al mismo tiempo que crecemos militarmente y que crecemos económicamente. Porque la Unión Europea sin Estados Unidos se derrumba. Entonces, la pregunta, y yo se las voy a dejar a ti y a Diego, es, efectivamente, ¿qué papel cumple el Intermarium hoy? Que aparentemente es estrictamente una doctrina religiosa, ¿no? Es una doctrina religiosa con ideología política muy clara, pero ¿qué papel cumple en esta reconfiguración del mundo? Y muy rápido, lo que decía Diego, no es gratuito que el Papa vaya a la embajada de Rusia. Sí, apenas la semana pasada, hace 2 días. Porque está jugando su papel estratégico. Y ahí viene la geoestrategia, porque hablé de 3 fuerzas, pero ahora metamos a la cuarta, que es Internacional Negra, que está tratando de, o que va a buscar no perder lo que tiene. Claro. A veces se dice que ya no, digamos, no irse para atrás es simplemente no retroceder, doctor. En el caso del catolicismo, que ha perdido bastantes adeptos, auge y hasta un poquito de poder, ¿le parece que ha sido así en los últimos años? Y no frente a otras religiones necesariamente, sino justo ante los escepticismos, a los descréditos, a los descreídos también. O ante el poder. O ante el poder. Ante el económico. poder. Ve tú, por ejemplo, el discurso del López Obrador. Es un discurso cristiano. Sí, totalmente. No es un discurso socialista. No. Entonces, claro, ahí ya nos metemos en otros temas de diferenciar entre católicos y cristianos, pero, a ver, yo se los paso a Pati y a Diego. Ok, ahí está, lo del intermedio. ¿Quién empieza? Doctora, por favor. Bueno, yo no creo que la Iglesia Católica haya perdido tanto poder como pensamos o como podría verse a simple vista. A mí me parece que la Iglesia Católica se reconfigura de momento a momento y siempre tiene una respuesta para un problema coyuntural. Siempre tiene un discurso adecuado para específicos reclamos, específicas reivindicaciones de grupos también específicos. Entonces, una cosa es que tal vez, sí, el número de católicos en los censos pueda bajar y va a la baja, definitivamente esto es lo lógico en sociedades cada vez más abiertas, pero el poder de la jerarquía católica, personalmente, no creo que a la baja. A mí me parece que la Iglesia como institución tiene la facultad, tiene toda la capacidad de reconfigurarse de momento a momento y de alimentarse. Se le cayó. Parece que perdimos conexión con la doctora. Doctor Diego, continuemos. Esto lo editamos para el programa, no se preocupe, lo editamos para que quede ahí. Pero, ¿qué opina usted de la pregunta que hizo el doctor Samuel? Fíjate que esto del Intermarium, te digo, o la iniciativa de 3 mares y bueno, Polonia, Ucrania, Rumania se disputan a veces el liderazgo. Ha sido bien interesante, ¿no? Cómo ahorita configuran ellos recristianizar Europa, ¿no? Yo quiero señalar que, por ejemplo, esta zona coincide mucho con el temor que tenían ellos de que se fundara allí el Estado judío y cómo precisamente la Iglesia Católica y después el proyecto de Adolfo Hitler era llegar hasta los Urales, ¿no? Y hacer una limpieza y que eso fuera la Europa y de los Urales para allá tener a los asiáticos, ¿no? Entonces, el tema de los mapas y este tema de los Urales
y de los Cárpatos y de los Balcanes, sigue siendo bien importante porque el Intermarium se ve ahora en un mapa como la parte que va a ser Europa, la Europa cristiana original. Ellos ven perdido como así ya influido por el Islam, eh, Francia, Italia, la península ibérica, y precisamente después de los Urales ven a China, ¿no? Entonces, esta parte del Middle Europa, de Europa Central, es la zona del Intermarium, ¿no? Y bueno, eh, decía, a mí me gustó mucho la expresión en algún momento usada por esta pensadora Vivian Forrester, cuando decía, los europeos no le dieron ni un pedacito a los europeos judíos, ¿no? O sea, ni un pedacito. Y hoy parece que así, o sea, ni un pedacito quieren dar, ¿no? Ven este conflicto y bueno, incluso en América Latina, la idea también de recristianizar va por parte de estos movimientos de derecha, de estos movimientos que sí, por ejemplo, Vox tiene ciertas tolerancias en España con nuevas identidades, pero muy apegada a la visión hispanocéntrica, ¿no? Y que efectivamente ven que es necesario replantear los espacios, ¿no? Es necesario eh, evitar más pluriculturalidad, evitar proyectos diferentes a la visión occidental. Y bueno, pues esto también constituye el fracaso de la modernidad, ¿no? Como se pensaba desde el liberalismo, ¿no? La crisis del liberalismo, la crisis de la democracia, la crisis de la globalización, es una crisis de los valores occidentales y que pues no presenta un buen escenario, ¿no? O por lo menos en el caso de estos grupos que buscan recristianizar Europa, su posición no es muy optimista, ¿no? Ellos están otra vez en, en pie de lucha en esta visión de la Operación Barbarroja y pues ven un reparto del mundo diferente a partir del mundo post-COVID, ¿no? Obviamente es una posición extremista. Eh, Creo que, no obstante, se debe tomar en cuenta y esa experiencia que ya hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, que ya hemos visto en América Latina, que también se ha insistido en que puede haber modernidades alternativas, eh, también es algo que a esta retórica podría señalarse, ¿no? Eh, la idea de recristianizar y de regenerar Europa, como está ocurriendo. El mismo Putin ha coincidido con el Frente Nacionalista francés, ha coincidido con ultraderechas en Alemania, etcétera, por una visión muy extraña de la región, ¿no? Una visión más pro-europea y que se opone a los asiáticos, a los musulmanes, eh, y bueno, pues que busca el reencuentro de las grandes religiones cristianas o de los grupos cristianos, ¿no? Ortodoxos, protestantes y católicos. Claro. Ahora, constantemente, a veces de manera imperceptible, pues estamos sometidos, sumergidos en un ambiente de propaganda en general. Pero en una guerra, pues obviamente la propaganda juega un papel fundamental y además es mucho más perceptible, me parece, en ambos bandos. Pero posiblemente por primera vez estemos en un escenario en el que la propaganda tiene una mayor profusión, además de una mayor profusión y digamos, unos objetivos mucho más claros, personalizados sobre individuos, sobre grupos muy específicos a los que se les brinda cierta información, sesgada o no, parcial o completa, bulos, distorsiones, pero ya aprovechando lo que las redes sociales
hacen en realidad, que es segmentar a los grupos, segmentar y segregar en cierta forma a los individuos, dotándoles de la información que pues, supuestamente ellos consumen, digamos, sobre la que son afines, pero metiendo ahí también propaganda o siendo muy parciales. Ya hemos visto, hay documentación de la intervención pues muy puntual, muy determinante de las redes sociales en procesos políticos claros, ¿no? El caso de Cambridge Analytica con la elección de Estados Unidos, en Brasil, por ejemplo, por mencionar algunos, en el caso del Brexit también. ¿Qué están percibiendo ustedes en este momento que estamos viendo, por ejemplo, a los grandes consorcios que casi todos son norteamericanos? Solamente hay un gran consorcio de red social que es TikTok, que es de China, pero que también hoy nos amanecemos con la buena o la mala nueva, según se quiera ver, de que TikTok y Twitter también empiezan ya a tomar partido en este conflicto y empiezan a censurar contenidos de la televisión rusa, o por ejemplo, ya no se pueden crear nuevas cuentas de Twitter en Rusia, y las redes sociales parecen estar jugando también un papel fundamental en la creación de opinión pública y en la segregación de otra parte de la opinión pública. ¿Qué perciben ustedes? ¿Será sustancial? ¿Hace aportaciones al conflicto bélico per se, a esta nueva repartición del mundo en geopolítica, o es simplemente parte de lo mismo y estamos acudiendo, nada más que ahora es más perceptible, a un juego muy normal de propaganda, pero que ya no está en la televisión ni en la radio o en los periódicos, sino que está en las redes sociales? No sé quién quiere empezar, tal vez doctor Smith. Mira, déjenme platicar una anécdota personal. Cuando estudié la maestría en la Universidad de Jerusalén, participé en un estudio sobre las emisiones de la radio jordana en hebreo. Esto es en el contexto de la guerra de Yom Kippur. Como la primera semana de la guerra Israel va perdiendo, si los egipcios cruzan el canal de Suez, se apoderan de la línea Bar-Lev, los sirios avanzan, apoyados por los rusos, por cierto, los sirios avanzan demasiado rápido y entonces pierden su cortina de artillería, etcétera. Y el gobierno israelí decide silenciar la radio, que es el instrumento de comunicación fundamental, porque no querían que se transmitiera las pérdidas de la guerra y se desmoralizara la sociedad. Los jordanos lo entienden y empiezan a llenar el vacío de información de los israelíes, dando información verdadera y falsa sobre la guerra. Después de la primera semana se voltea la guerra, los gringos apoyan a Israel, y entonces Israel empieza a transmitir ya la información sobre la guerra y los jordanos siguen transmitiendo, pero ahora fake news, ¿ya? Que es una parte de la... Esa es la estrategia de la propaganda nazi, el modelo que tenía Jordania. El modelo de Goebbels. Exacto. Eso se aplica en todos lados. Hoy los rusos bombardearon la antena de televisión en Kiev, porque lo que quieren es silenciar la transmisión de información pro-ucraniana y antirrusa adentro de Ucrania. Y a mí no me extrañaría que empiecen a aventar volantes en las ciudades y que empiecen a aventar información en las ciudades, porque de hecho Putin lo dice. Putin le dice a los ucranianos, voltéense en contra de su gobierno, le dice a los militares, un golpe de Estado, que pongan las armas y vénganse, sálganse, los protejo para que salgan. Es un operador propagandístico, Putin, ¿no? Entonces, sí, la propaganda es fundamental y sí, las redes sociales son un factor de propaganda fundamental que seguramente están sometidos a la presión estratégica del gobierno de Estados Unidos. Porque yo no creo que Estados Unidos deje en una coyuntura de guerra como esta totalmente suelto a factores como Twitter, como Facebook. O sea, no es una actitud patriótica la de las redes sociales, doctor, desde su punto de vista, sino que están sometidos por el gobierno estadounidense. Yo creo que están jugando a la estrategia del gobierno de Estados Unidos y de Europa, como están jugando las grandes corporaciones. Shell se sale de Rusia, sí. British Petroleum se sale de Rusia, o sea, empiezan esta articulación
Vamos, estamos ante una guerra económica interesantísima que no se había visto. Y yo no creo que sea totalmente espontánea. Yo creo que los gobiernos están presionando y están presionando fuerte para que la guerra económica sea efectiva. Ahora, yo me puse a pensar, porque yo ya me volví muy mal pensado, Qué a lo bueno. mejor esto es una venganza en contra de Putin después de todo lo que Putin ha hecho. Intervino en las elecciones de Trump, Sí, ¿sí? sí. Y los demócratas deben de estar muy enojados con Putin. En el Brexit, doctor. ¿Eh? En el Brexit. En el Brexit, o sea, Rusia ha jugado a la desestabilización de muchos países y tiene una meta estratégica bien interesante. Si Putin gana esta guerra, Biden deja de ser presidente en noviembre de este año, porque va a perder el Congreso, porque va a perder el Senado. Y Biden se olvida de reelegirse en el 2024. Ese es el tamaño del conflicto, entre otras cosas. Si Putin pierde, entonces estamos ante las manos de un capitalismo voraz y salvaje que no nos habíamos imaginado, porque se habrán dado el gusto de haber destrozado a uno de los países más grandes del mundo. Claro. Pues hay casi un todo por el todo. Doctora, gracias, doctor Samuel Smith. Doctora Xochitl Patricia Campos, si es tan amable. Yo creo que con bueno, yo comparto la idea del doctor Smith de que efectivamente las redes sociales están muy claras en su participación. Y para bien o para mal, bueno, las redes sociales, los medios de comunicación son los que crean la opinión pública. Buena parte de lo que nosotros estamos creyendo y buena parte de lo que nosotros comencemos de hacia dónde puedan ir nuestras opiniones será en buena medida el trabajo de las redes sociales y de los medios de comunicación. Por otra parte, también hay que recordar el poder que tiene también la Iglesia Católica para difundir sus mensajes. Finalmente, la Iglesia Católica tiene súbditos, tiene seguidores en todo el mundo y con objetivos muy claros. Yo, por ejemplo, estaba monitoreando algunas en Facebook, sobre todo, los grupos, ciertos grupos o ciertos contactos, rezando por la paz, orando por la paz. Y hasta allí todo va muy bien, pero hablan de los caídos y del sufrimiento del pueblo ucraniano. Y en ningún momento señalan también la muerte ha tocado a ambos países. Es que el diablo siempre es comunista, doctora. Claro, ¿No? exactamente. Y bueno, la muerte es la muerte para cualquiera. Y el dolor la guerra es la guerra en cualquier parte del mundo. Por un lado vemos efectivamente la acción del Papa tratando de mediar. Efectivamente no es el pontificado de otros años, de otros tiempos. Pero bueno, trata de pacificar y demás. Y por otra parte, bueno, vemos a los fieles católicos con un discurso muy, muy claro. Déjame En redes sociales, ¿no? Llegando a todo el mundo. Claro. Déjame preguntarles a Diego y a Pati, Sí. ¿cómo ven el enfrentamiento entre el Papa y la Iglesia Ortodoxa rusa en este momento? Uy. Pues parece que como que ha disminuido, ¿no? O sea, de momento sí hay un antirrusismo en los nacionalistas católicos, los católicos integrales intransigentes, pero este papa a lo mejor no es representativo de la curia romana ni de esas fuerzas del intransigentismo. Otros católicos sí, ¿no? Por ejemplo, los nacionalistas católicos en Latinoamérica, en España, en Francia, están muy fuertes,
pero creo que el hecho de que también la Iglesia Ortodoxa se haya dividido, que hay ortodoxos en Ucrania y en Rusia, en Europa del Este y en Rusia, pues está generando una cuestión quizá también de encuentro. ¿Hubo alguna convocatoria, un ecumenismo para volver a conciliar, como dice Jan Meyer, al gran cisma que fue la Iglesia, el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente? Eh, para la geopolítica puede ser un proyecto a futuro muy interesante, ¿no? Como decíamos, y aquí volvemos al papel de los medios que decía Martín. El intermarium, ante todo, fue propaganda, Martín. La Iglesia y Estados Unidos utilizaron eh, periódicos, cultura, universidades, intelectuales, deporte. Fue la Guerra Fría una visión del mundo, ¿no? Que se impuso por muchos medios. Hoy, bueno, quizá falta ese espacio también. En el caso de Bergoglio, no busca la paz. eh, Parece que eso es lo que él dice, pero algunos personajes de la clerecía, algunos personajes de ese catolicismo integral intransigente, bueno, buscan la guerra, ¿no? Creo que parte del conflicto entre los católicos de Europa del Este y los católicos en México es que de pronto, regresando al conflicto de Ucrania y los tamales, pues es que no, no, como que no nos entendemos, ¿no? Como que son catolicismos diferentes. Y fue algo que pasó también con el intermarium aquí, ¿no? Realmente fue una retórica que se aplica, que era de persecución a los comunistas, que se temía a los rusos, pero que también no fue eh, tan consolidada en la mayor parte de la sociedad, ¿no? Se gastaron muchísimos recursos. Uno puede ver en esta investigación, en estos trabajos y en otros que van surgiendo, que se patrocinó con mucho dinero, con muchos recursos, al desarrollo de universidades privadas, de periódicos, de medios de comunicación, de libros, para enfocarse en este antirrusismo, en este anticomunismo, en esta visión. Fue una guerra de propaganda, ¿no? Uno ve eh, cuántos libros se han vendido de derrota mundial, por ejemplo, y uff, y tremendo, ¿no? Eh, pero la sociedad no ha tenido, no ha sido muy influida por esto, ¿no? Lorenzo Meyer dice que vivimos un anticomunismo moderado, el sistema político se plegó a Estados Unidos. Si México se opusiera abiertamente a Estados Unidos, pues le iría muy mal, ¿no? Le iría como a Claro, Zelensky. Entonces, claro. México, los presidentes han tenido que colaborar con Estados Unidos. Es un régimen también el nuestro conservador. Y en efecto, ¿no? La influencia de la Iglesia Católica, de su estructura, es muy notable en el sistema político mexicano. No se ve, ¿no? A mí me parece que el Papa no se ha confrontado directamente con la Iglesia Ortodoxa, y la Iglesia Ortodoxa también tiene fieles en ambas partes. Hay unos conflictos allí de los metropolitas, pero no se ve todavía abiertamente este conflicto religioso. La Iglesia Católica estuvo muy interesada a principios del régimen soviético de que desapareciera con la muerte del zar la Iglesia Ortodoxa. Creía que así el pueblo ruso regresaría a la Iglesia Católica, y muchos católicos integrales intransigentes con las profecías de la Virgen de Fátima y estos proyectos cosmogónicos suponen que es necesario consagrar a Rusia, a María y a Jesús. Eh, lo vea como algo necesario, ¿no? Que en el fondo quiere decir que se someta a la autoridad de Roma. No se ve también eso que sea muy cercano en el corto plazo, ¿no? No se ve que, que la lucha de la Iglesia Ortodoxa también por existir se someta
a la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, el conflicto no se ha radicalizado tanto entre ellos todavía, a pesar de que históricamente sabemos que la Iglesia Católica tendría un gran interés en que la Iglesia Ortodoxa y Rusia decayeran. Claro. Pues sí, doctor Samuel. Una nota muy rápida, Pati, Sí. perdón. No, adelante, doctor. Yo creo que estamos en un momento antimodernista. A mí me llama mucho la atención el reforzamiento de las ortodoxias en las religiones, en todas. Los ortodoxos judíos son los que están creando la mayor cantidad de problemas con los palestinos, con los asentamientos nuevos. La ortodoxia islámica es la que está tratando de imponer la Sharia en Europa y en Afganistán, etcétera. Y yo creo que aún los cristianos son muy ortodoxos, porque son lecturas muy rígidas de la religión, etcétera. Entonces, habría que ver en este reforzamiento de las ortodoxias, de todas estas religiones, si no nos van a llevar en el futuro otra vez a guerras religiosas, que a final de cuentas no desaparecen. Las sociedades del libro, el Corán, la Biblia, Torá, ¿no? Sí. Doctora Xochitl Patricia. Y además, bueno, es peligroso, porque si bien Diego nos dice que, ay, bueno, es una retórica, es un discurso, no pasa nada, o bueno, sí influyen, pero influyen poco, no me parece. Yo creo que la influencia religiosa de cualquier religión impacta mucho. En México, efectivamente, el número de católicos y el número de católicos que acuden a ritos y que llevan o sea, que cumplen con todos los elementos del sistema religioso, va disminuyendo. Sin embargo, el catolicismo persiste y mueve mucho más allá que una simple retórica. De hecho, un argumento que se encuentra en el texto es que, ay, bueno, hubo un anticomunismo de parte de la Iglesia Católica. Ay, sí, pero era un anticomunismo bueno porque no hubo muertos, ¿no? Y bueno, no es como aquellos anticomunismos malos que matan gente, ¿no? O aquellos antisemitismos malos que matan gente. No, las palabras son poderosas. Y las palabras en coyunturas como esta, me parece que son poderosas, sumamente poderosas. Entonces yo sí tendría así como mucho cuidado con el peligro que pueden representar, no que representan necesariamente, pero que podrían llegar a representar las retóricas. Después o cuando se va más allá de la retórica antisemita, se pasa a la retórica anticomunista y después se pasa a la retórica anti-indígena y después a la retórica en contra de los pobres y después. Siempre va a haber una retórica que pueda sostenerse, que pueda alimentarse, como nos dice el doctor Samuel Smith, de algún discurso de contenido religioso, ¿no? En contra del aborto. Bueno, están en contra del aborto y son capaces de tomar acciones violentas, ¿no? Entonces, bueno, pues se supone que si eres antiabortista también deberías ser pacifista, no deberías arremeter a golpes o con un lenguaje, ¿no?, violento en contra de los abortistas, por ejemplo. Y entonces a mí me parece que la retórica o que las palabras, cuando se repiten en contextos específicos por las personas indicadas, sí pueden ser muy poderosas y pueden ir muchísimo más allá de las palabras. Claro. Pues yo les agradezco mucho, ha sido muy interesante. El tiempo es corto, como solemos decir los periodistas ya casi por pues nomás ya no lo decimos por cliché, ¿verdad? Ya hasta caemos gordos, pero de verdad que ha sido muy interesante. Ojalá podamos platicar con ustedes, pues en esta coyuntura triste, terrible de la guerra, como recomendamos, como siempre, a nuestra audiencia y a nuestra gente, a la gente que nos escucha, la responsabilidad que tenemos como periodistas, pues no necesariamente de tomar parte de un bando,
sino de analizar, y siempre las voces que vienen de la academia, de un análisis profundo, con conocimiento de causa, que han entregado también vidas, existencias al estudio de lo que sucede y que nos ayudan a entender qué es lo que puede llegar a suceder, pues siempre nos da una luz, y eso les agradezco mucho, que esta entrevista, que ha sido muy rica, desgraciadamente es corta por los espacios de los que disponemos, pero a mí me gustaría ampliarla, porque es muy importante que en estos momentos pues contemos con la mayor cantidad de información fidedigna, de análisis, de raciocinio, de datos claros y certeros, porque de verdad que la propaganda está a todo lo que da, y se concitan odios, diatribas, se concitan confrontaciones incluso a niveles personales, locales, por asuntos que deberían tratarse de otra forma. Entonces yo por esto que les estoy diciendo, les agradezco mucho al doctor Samuel Smith, a la doctora Patricia Campos, al doctor Diego Martín Velázquez Caballero. Ha sido un honor tenerla aquí. Ojalá pronto podamos platicar, posiblemente, ojalá el conflicto bélico termine pronto, seguramente la confrontación continuará, eso es un hecho, pero que al menos no se pierdan vidas humanas en los días ya que subsecuentes, que esto termine rápido, pero sí los convocaría, si ustedes son tan amables, tal vez en el lapso de un mes, de unos 20 días, para volver a platicar, ya no del libro, que casi platicamos muy poquito del libro, eso sí lo quiero decir, Anticomunismo, Nacionalismo y Geopolítica, el impacto sobre México, que es la obra que nos dio, digamos, la razón, el pretexto para platicar con ustedes. ¿Dónde se puede encontrar el libro? ¿Dónde lo puede buscar nuestro auditorio? Se puede descargar de Academia en Internet, está a disposición gratuita. Perfecto, ahí lo vamos a promover también en nuestras redes, a ver si hoy, y pues les agradezco mucho, de verdad, doctores, doctora, que hayan estado con nosotros. Ojalá los invito a que en un tiempo regular, que podamos tener mayores elementos, sobre todo ustedes que se dedican al análisis, tengan más elementos para podernos ir diciendo qué es lo que sucede, ayudarnos a entender, como bien decía el doctor Diego Martín Velázquez. Imagínense, si para ustedes es difícil entender una situación como esta, pues para nosotros, que como periodistas que andamos a la prisa y que regularmente somos, y hay que decirlo, es parte de nuestro oficio, por desgracia, muy superficiales a veces en el abordaje, por más que busquemos nuestro rigor, es limitado por el tiempo y por los instrumentos y por el empirismo, pero que ustedes que están más adentro nos ayuden a entender las cosas, y sobre todo que podamos aportarle a nuestra audiencia una forma de pensamiento, una ruta para analizar las cosas más allá de lo que sentimos, y sobre todo tratar de entender qué es lo que sucede y qué es lo que puede llegar a suceder. Les agradezco mucho, agradezco también a Giovanni Mota en los controles. Soy Martín Hernández Alcántara, y seguramente, si no pasa otra cosa, en un ratito nos vemos en Aquí Vamos, el programa en el que su servidor como conductor y patiño a veces, y Fermín Alejandro García Hernández, nuestro jefe de información, les damos la información sobre lo que sucede en Puebla, México y el mundo, y más allá de nuestras fronteras. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias.